Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Quien le habla a su servidor Omar Gutiérrez, Dios les bendiga, en compañía de mi hermano Pablo Cortés y el equipo de producción Jorge Carrizo. Les saludamos y le damos la bienvenida y gracias, por supuesto, por permitirnos llegar hasta ustedes en esta hermosa noche, lluviosa noche en Santiago del Estero. Y estamos por tratar un tema muy interesante, así que le pedimos que se quede con nosotros, no se desconecte. Así que vamos a estar ya en minutos, en segundos por empezar. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien, por la radio, acá estamos, ahí estamos. Bueno, por la 103.7 estamos en una noche especial. Hoy día 24 puede ser, 24 ya pasaron las elecciones, pasó el turbión, pero estamos juntos aquí para compartir una hora a pleno con vos. Así es, así que te invitamos a que te quedes para que escuches lo que hoy vamos a conversar en esta noche. Pero antes vamos a compartirte los números telefónicos de la radio porque recuerda que este es un espacio abierto donde puedes participar de esta conversación llamándonos o mandándonos un mensaje de WhatsApp a los números que ya te voy a compartir y puedes compartir también tus opiniones, tus ideas y tus pedidos de oración también, ¿no? Puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Bien, hoy estamos en una época bastante complicada, ¿no? Hoy en día estamos teniendo un panorama mundial y geopolítico bastante complicado, ¿no? Cada vez que hay una guerra en Medio Oriente entre Israel y Palestina, siempre se generan ciertas dudas y ciertas inquietudes con respecto al panorama profético y el panorama apocalíptico de lo que es la Biblia, ¿no? Mucha gente se va a las discusiones teológicas acerca de la Biblia, acerca de las profecías, acerca de todo lo que está relacionado o escrito con las potencias mundiales de la actuación de las potencias mundiales con los países del Medio Oriente, ¿no? Y en esta ocasión no es una excepción. Cada vez que Israel y Palestina se encuentran enfrentados entre sí, sea cual sea la razón por la cual ellos se enfrenten, siempre empiezan a llover ríos de tinta de la gente escribiendo artículos, comentando cosas, compartiendo publicaciones respecto a este tema, ¿no? Así que lo que vamos a hablar en esta noche es la escatología. Hoy vamos a hablar de la escatología y cuál es el panorama bíblico de Mateo capítulo 24. Para todos los oyentes, Mateo capítulo 24 es uno de los capítulos donde Jesús estableció o dijo, pronunció un discurso acerca de las cosas que sucederían en el fin del mundo, ¿no? Cuáles serían las señales que acontecerían respecto del final de los tiempos y cuál sería el panorama bíblico para interpretarlo, cuál sería ese panorama en el que nos encontramos hoy en día y cómo podemos nosotros interpretar lo que Jesús quiso decirnos cuando hablamos de los últimos tiempos, ¿no? Y lo primero que vamos a comenzar diciendo es que la palabra escatología, para los que no sepan, tiene que ver con la teología de los últimos tiempos, de las cosas que vendrán, la doctrina del futuro, ¿no? La escatología de lo que vendrá, del futuro. Viene del griego escatos, que significa exactamente eso, es una predicción, o decir, mejor dicho, no una predicción, sino, mejor dicho, el estudio de las cosas últimas. Esa es la pronunciación correcta, el estudio de las cosas últimas. ¿Sí? Y este capítulo en particular, que también tiene otras concordancias con otros capítulos en Marcos y Lucas respectivamente, pero Mateo 24 es uno de los capítulos más detallados respecto a lo que Jesús nos enseñó acerca de las cosas finales, ¿no? Acerca del fin de los tiempos. Y vamos a hacer un análisis verso por verso de lo que Jesús nos quiso enseñar y vamos a ubicarnos en el tiempo, en el panorama actual, a ver según estos acontecimientos en qué época estamos, ¿no? Porque también se ha usado muchísimo este texto para infundir miedo, para infundir pánico entre la gente y el propósito de lo que es la profecía bíblica y la apocalíptica bíblica, que ya vamos a explicar cuál es la diferencia, no es infundir miedo a nadie, es simplemente llamarnos a la reflexión de que Dios nos ama muchísimo y que Él quiere que nosotros sepamos las cosas que van a acontecer para prepararnos, para velar, para tener una relación personal con Él y así estar guardados del juicio de Dios que viene sobre la humanidad y el pecado que acontece en estos tiempos. Pablo, ¿qué tienes para comentarnos? Sí, escatología también significa el fin del universo, por lo que estuve investigando. O sea, es el fin de la raza humana, ¿no? Por así decir, y el fin del universo. Dice la palabra que esta tierra va a pasar. Tenemos la palabra escrita que es la más segura, ¿no? Que nos dice en muchas partes, cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. También Pedro dice que todo será
consumido por fuego, pero esto es irse muy lejos. Primero tenemos que hablar en esta noche qué va a pasar con todo esto, lo que estamos presenciando, ¿no? Las guerras, tenemos dos guerras grandes, Omar, tenemos ahí en Rusia y Ucrania, y la otra es Palestina con Israel. Grandes guerras estas. Sí, sí, así es. Hay un panorama político muy interesante y nosotros vamos a abordarlo desde lo espiritual, ¿no? Desde lo profético, de lo espiritual. Siempre que nosotros estamos analizando un acontecimiento mundial, mucha gente, incluso algunos amantes de la teoría conspiranoica, ¿no? Las teorías conspiranoicas de la conspiración, siempre les gusta encontrar cada acontecimiento mundial en las páginas de la Biblia. Y no siempre es así, no siempre es así. Y sabemos que en realidad la Biblia nos da un panorama general de ciertos acontecimientos, pero también hay cosas detalladas que vale la pena mencionar, ¿no? Y lo que queremos empezar a decir antes de comenzar a entrar en materia sobre Mateo 24 es que en realidad todo lo que viene sucediendo entre Israel y Palestina ya tiene un trasfondo histórico bastante lejano, ¿no? Y no, más allá de las razones políticas o geográficas por las cuales se ha desatado este conflicto, hay razones espirituales, ¿sí? Yo voy a invitar a mi hermano Pablo para que nos dé un pequeño análisis de dónde surgieron estos pueblos, ¿no? De Palestina e Israel. Vamos a irnos al principio de todo, porque creo que para entender ciertos conflictos y ciertas cosas hay que irnos al inicio, al origen de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decirnos, Pablo, acerca de los pueblos de Gaza, los palestinos y de Israel? Sí, hay muchas teorías, ¿no? Hay una teoría que dice que los palestinos son los antiguos filisteos. Eso hay una teoría fuerte. También nosotros creemos que estos palestinos son descendientes del pueblo árabe. Dicen los estudiosos que los egipcios no lo quieren, ni los cisjordanos tampoco. Es un pueblo como despreciado por las dos partes, a las que ellos corresponden. Entonces es un pueblo que está a la deriva, tiene un lugar donde están viviendo que se llama la Franja de Gaza, y ahí es donde se desata este conflicto que hace temblar el mundo. Mirá que se estuvo moviendo el presidente de Estados Unidos. ¿Sabías que dos portaaviones chinos están ahora en las aguas del Mediterráneo? O sea que esto se está poniendo cada vez más. Bueno, principalmente, ¿de dónde vienen los árabes? Bueno, sabemos que el padre de los judíos es el patriarca llamado Abraham, ¿no? Abraham tuvo un hijo de la promesa que fue engendrado por él y por dio a luz Sara, ¿no? O Sarai, mejor dicho, en ese Sí. momento. Después Dios le cambia a nombre de Sara. Pero ¿qué pasa? Antes de que naciera este hijo, Sarai le dice a Abraham si puede tener hijos con su esclava que se llamaba Agar. Entonces, ese hijo que tuvo con la esclava se llama Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes, de todos los árabes que, bueno, profesan la mayoría de la religión islámica. Entonces, de ahí viene una competencia, pero parental, ¿no? Porque entre parientes se compiten. Entonces, hasta ahora, que han pasado ya más de 2500, 2800 años, sigue esta competencia. No lo dejan a Israel vivir tranquilamente en su tierra y es algo que está haciendo mucha mella en nosotros. Sí, hay un conflicto de hace años, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que es interesante, ¿no? Yo siempre he dicho que sobre este tema es importante irse al inicio, ¿no? Porque mucha gente a veces se deja llevar por ciertas noticias, ciertas publicaciones, ciertas cosas desde lo político. Pero tenemos que aceptar que hay un espectro espiritual detrás de todo esto, ¿no? Porque justamente en esa historia de Abraham, Isaac y Ismael. Ismael, Isaac viene siendo el padre de los judíos, de los israelitas, de los futuros israelitas, de donde descienden las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y Ismael viene siendo el padre de los árabes, donde mayoritariamente, bien has dicho Pablo, forma, su religión es el Islam. Recordemos que el Islam vino 600 años después del cristianismo, ¿no? El Islam plantea que un profeta llamado Mahoma estuvo en una cueva donde un ángel se le apareció y le dictó todo lo que estaba escrito o todo lo que está escrito hoy en el Corán. Y una de las cosas que vale la pena destacar, por ejemplo, en el Sura 457 del Corán dice que Jesús no tuvo hijo, que Dios no tuvo hijo, y dice que Jesús no fue crucificado, que los judíos pensaron que había sido crucificado. Entonces hay varias cosas que contradicen a la Biblia, ¿no? Hay varias cosas que la arqueología, el estudio histórico, la teología misma puede convalidar los mensajes bíblicos respecto al Corán, ¿no? Y ha habido siempre esta confrontación entre árabes y judíos, ¿no?
Ahora, vámonos a Mateo 24, porque es interesante lo que vamos a comentar respecto a lo que ha sucedido, ¿no? Porque estas guerras, unos dicen que es por el territorio, otros dicen que es para que Palestina tenga derecho a existir como Estado, lucha que también había librado Israel durante más de sus 3.000, 5.000 años de historia, que la consiguió finalmente en 1948 y que ahora mucho se comenta respecto a este tema, ¿no? Pero vámonos a Mateo 24, a todos los que nos estén escuchando, Mateo 24, vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a ir estudiando poco a poco cómo es el panorama bíblico y cómo la Biblia nos habla como si estas cosas estuvieran aconteciendo hoy, ¿sí? Mira, Mateo 24 dice así, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a detenernos ahí. Aquí está la primera profecía de Jesús. Primero los discípulos le están mostrando las edificaciones del templo. Recordemos que el templo es una edificación que está sobre otra edificación, que es lo que ha quedado ahora remanente, lo que usted puede ver en Jerusalén. Y todo ese espacio, que era el segundo templo judío, Jesús, los discípulos se lo estaban mostrando y Jesús le estaba diciendo, miren todo esto, señalando al templo, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra acá. Y es interesante porque cuando Jesús hace esta profecía, no había atisbos ni siquiera de que hubiese posibilidad de una sedición judía contra el imperio romano. Esto no había ningún tipo de señal que esto iba a suceder. De hecho, Jesús estaba caminando libremente, no tenían pensado tampoco, al menos por el momento, no habían ponerle mano a Jesús para crucificarlo. Estaban cavilando los fariseos sobre hacer esto, pero Jesús caminaba libremente sobre el templo y nadie los perseguía. Entonces es interesante saber que todo tiene un comienzo, todo tiene un principio, todos los conflictos tienen una explicación, no responden simplemente a intereses egoístas de las naciones, que ciertamente como Estados Unidos y otros países que se han querido involucrar en guerras y han provocado más guerras todavía, eso nadie lo debería negar, que eso es cierto, pero hay un componente espiritual detrás de todas estas cosas, ¿no? Entonces es interesante que en este momento, cuando estamos analizando el versículo 1 y 2, veamos que Jesús está profetizando que el templo va a ser destruido. Y hay otra cosa, cuando Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, hay gente que dice que la profecía se equivocó, porque ahí todavía está el muro de los lamentos, está la edificación que es el fundamento del templo, entonces ha quedado piedra. Pero en realidad Jesús lo que está refiriéndose es al templo donde estaba el lugar santísimo y el lugar santo, el templo como tal, no la edificación del fundamento que fueron las ruinas que tenemos hoy en día en Jerusalén. Claro, sabemos que cuando Jesús profetizó esto, pasaron 40 años para que se cumpla la profecía, cuando el general Tito fue con las legiones romanas por una sublevación anterior que hubo de los judíos. Entonces el general Tito fue y luchó contra los judíos. Ellos se fueron al templo, se refugiaron ahí, y entonces ahí es donde masacraron a la gente, quemaron, y ahí es donde comenzaron a tirar piedra por piedra y no quedó nada del templo. Increíble cómo se cumple al pie de la letra lo que Jesucristo dijo, ¿no? Entonces pasaron solamente 41 años aproximadamente y se cumplió la palabra de Cristo. Sí, así es. El general Tito, sí, es el que empezó a socavar la rebelión judía en el 70 después de Cristo, ¿no? Porque en el 66 había comenzado la revuelta, en el 66. Cuando estamos hablando del 66, estamos hablando ya 36 años después que Cristo fue crucificado, ¿sí? 36 años después que Cristo fue crucificado. Ahí empieza la revuelta. Y en el 70 es sofocada porque empieza la masacre. Es lo que es la masacre judía, porque Tito fue con el ejército romano a destruir todo lo que se opusiese a la autoridad romana. Bien. Y luego, años más tarde, en el año 135, el emperador Adriano termina de acabar con lo que quedó del templo y lo deja en ruinas tal como lo conocemos hoy, ¿no? Así que ahí vemos que la primera profecía se ha cumplido al pie de la letra. ¿Tienes algo para decir? Sí, no, es algo increíble, ¿no? Como Dios, la palabra nunca cae en tierra, como dice la Biblia. Y sabemos que para los judíos el templo era lo más importante de su nación. Y es más, amaron más al templo que al propio Jesucristo. Entonces, sabemos que era una octava maravilla, el templo era majestuoso, era lo más grande que había en el mundo en esos momentos, Omar. Y es tremendo cómo estas cosas humanas, Dios también, cuando no está en el asunto, Dios lo deja a la merced del hombre.
¿no? Así es, así es. Es interesante cómo esto se va desarrollando, ¿no? Queremos recordarte los teléfonos de la radio para que participes, no dejes de participar y preguntar o comentarnos tus ideas al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Bien, ahora, cuando nosotros vamos a estudiar Mateo 24, tenemos que entender, habíamos dicho en el programa pasado que para entender la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que buscar entender dos contextos. El contexto inmediato, que es el contexto en el cual se está desarrollando el versículo que queremos interpretar, y el contexto general, que tiene que ver con el libro que contiene el versículo que estamos estudiando, ¿no? Mateo es uno de los evangelistas, digamos evangelista porque compuso el evangelio, uno de los evangelistas que habla con el tono judío, queriéndole demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido por Dios, ¿sí? Entonces, vámonos al versículo 3. Aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a hablar de profecías que van a abarcar mucho más tiempo que la destrucción del templo. Hay gente que no sabe esto, Pablo, pero cuando decimos en la Biblia que estamos en los últimos tiempos, no estamos refiriéndonos específicamente a que mañana o pasado se va a acabar el mundo, sino que cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, habla del periodo que transcurre desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Todo ese tiempo, incluido estos 2000 años de historia, son los últimos tiempos, ¿sí? Porque recordemos que antes que Cristo viniese, 2400 años antes, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último profeta antes del periodo intertestamentario, Dios cumplió su palabra y su tiempo correspondiente. Pero ahora los últimos tiempos se refieren hasta que Cristo venga. Desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjate que hay dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Las cosas que él está preguntando, lo que está profetizando. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu segunda venida o de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Perdón, hay tres preguntas. Hay tres preguntas. Respondiendo Jesús les dijo, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué opinas de ese texto? ¿Qué interpretación Sí, se le da? han venido muchas personas diciendo que eran el Mesías y realmente todas fracasaron porque ya vino Jesucristo. Y yo me estuve enterando que anteriormente a Jesucristo había un Ramiro, no me acuerdo el nombre, que había engañado hasta los escribas de judíos y que por culpa de este falso Mesías, Roma también tuvo que intervenir otra vez en matar a un montón de gente. O sea, este Mesías, aparente Mesías, le costó la vida a miles de personas porque Jesucristo ya vino. Ya no hay otro Mesías. Jesucristo otra vez va a venir y dice que viene en las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Así es. También nos está diciendo Jesús, nos está advirtiendo que muchos van a utilizar su nombre, o mejor dicho, la traducción de la palabra Cristo es ungido, ¿no? Se van a creer ungidos, se van a creer los últimos líderes de los últimos tiempos y van a engañar a muchos. De hecho, hemos tenido muchísimos ejemplos de falsos profetas y falsa gente, falsos líderes cristianos, supuestamente, entre comillas, que han venido para engañar a muchos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy conocido de hace poco tiempo de José Luis Jesús Miranda, que se decía que era el Cristo en la tierra, ¿no? Y engañó muchísimo porque la secta esta, Creciendo en Gracia, que es el nombre de la secta, empezó a creer que él era el Cristo resucitado, que era Cristo en carne, Jesucristo hombre, le decían a él, ¿no? Y esto es un hombre que tiene una historia bastante peculiar, no tenemos tiempo ahora para desarrollarla, pero le vamos a dar el nombre para que usted lo investigue si tiene el deseo de hacerlo. Es José Luis de Jesús Miranda, es el nombre de este señor que falleció ahora unos pocos años y que ahora la secta Creciendo en Gracia que él estaba manejando, ahora la está manejando su esposa que dice que es Jesucristo mujer. Entonces es una cuestión que a veces nosotros lo podemos analizar y nos puede dar risa, pero hay gente que de verdad cree estas cosas, ¿no? Cree estas cosas y son engañadas porque hay un factor espiritual detrás, ¿sí? Entonces que se ha cumplido también esta otra profecía de Jesús, ¿no? También, ¿te acuerdas de Seibaba? Que él no decía que era Cristo, pero decía que era una encarnación de Dios, ¿no? Entonces dice que hacía aparecer perlas, hacía aparecer oro, transformaba esto en lo otro. Y sabes que todo es mentira. Estos son engañadores que hacen desviar a la gente de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Hasta artistas famosos de acá, Susana Jiménez, Moria Kazán, fueron hasta la India para ver cómo era Seibaba, ¿podés creer?
tanta ignorancia. La salvación está a mano, no está en la India, no está en África, acá está la salvación, en la palabra de Dios, en Jesucristo de Nazaret. Así es. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta gente va a buscar esas cosas o esos líderes si de verdad todo está ya escrito, ya todo está profetizado? Y hay una cosa que se me ocurre, porque estas personas no invitan a nadie a cambiar su vida. Ellos quieren buscar la bendición de Dios, pero seguir en sus malos caminos. O sea, no quieren que cambie su vida para bien, no quieren transformar su corazón, quieren que alguien les diga algo bueno, que les prometa bendiciones, prosperidad, que les prometa todas estas cosas, pero que no le corrija sus pecados. Eso es lo que pasa con estos líderes, ¿no? Que se hacen proclamar los nuevos gurúes de la espiritualidad, de la bondad, de la paz, todo amor, pero en realidad hay un engaño detrás. Es seguir viviendo la vida de antes, la vida vacía, la vida que no te llena con nada. Por eso la gente busca a estos líderes, porque saben que tienen una necesidad espiritual, pero que no quieren aceptar la corrección, ¿no? Entonces es interesante que este versículo se base en eso, diciendo que a muchos engañarán. Ahora, pregunto antes, Sí. ¿cómo saber que no me están engañando? Muy bien, ¿No? muy ¿Cómo bien. Esa saber es una excelente que no me pregunta. están engañando? Esa es una excelente pregunta. Primero que nada, hay un ejemplo que estuve leyendo en estos días que me pareció fantástico. Hay un ejemplo que decía, para que uno para que uno pueda evitar lo falso, tiene que conocer lo verdadero. O sea, si yo te doy, fíjate, por ejemplo, en mi campo de la hotelería, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la hotelería. Nosotros todo el tiempo estamos atentos a los pagos que la gente nos hace por habitaciones, servicios, lo que sea, ¿no? Y sobre todo en países como este y en Venezuela, también más que todo en Venezuela, voy a hablar de mi experiencia en Venezuela, se solía falsificar mucho los dólares. Entonces en Venezuela, ¿qué hacíamos en los hoteles? Teníamos una máquina de infrarrojo y aprendíamos a detectar los billetes falsos, pero primero conocíamos los verdaderos. Entonces, para que alguien pueda detectar lo falso, tiene que conocer lo verdadero. Una persona que no conozca lo verdadero no puede identificar o diferenciar qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Entonces, fácilmente cae sobre eso. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar si una doctrina que me están enseñando es correcta o no? A través de la luz de la palabra. Porque la palabra es el filtro. La palabra es el filtro. No hace falta ser un teólogo para saber si lo que a mí me están enseñando cumple o no con las directrices de la palabra de Dios. Y es por eso que uno cuando se edifica en lo que es verdadero, evita que caiga en engaño. Por eso también se suele decir que una persona que lee es menos propensa a caer en promesas falsas, en cosas, en políticas ignorantes y podría, digamos, fundamentarse en lo cierto. Entonces así evitaría lo que es caer en la falsedad. Sí, hay una palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tenemos que conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. ¿No? Más claro que el agua está Amén, acá. más claro que el agua. Por eso hay que conocer lo que es verdadero, ¿no? O sea, Jesucristo es verdadero. Jesucristo es verdadero, Bien. así es. Vamos al versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mire que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, que como es evidente, se va a haber una exacerbación de guerras. Precisamente, hay muchos que podrían decir, bueno, es normal que haya guerra porque estamos hablando del siglo I. Todavía faltan conquistas, faltan descubrimientos, faltan cosas, y la única forma que se haga en ese tiempo es a través de las guerras, pueblos que quieren someter a otros. Pero fíjate que Jesús dice guerra y rumores de guerra, ¿sí? Los rumores de guerra es importante que lo enfaticemos porque los rumores de guerra tienen que ver con amenazas, tienen que ver con ciertos intereses de ciertas naciones sobre otras, ¿sí? Entonces es importante que aquí cuando hay rumores de guerra, también tiene que ver con esa guerra sucia, que incluso la podríamos hablar de hoy en día. Fíjate que hoy en día estamos en una época donde más que nunca salen lo que son los fake news, hay laboratorios de desinformación para causar pánico. Entonces todas estas cosas también juegan un papel importante en este versículo, ¿no? Los rumores de guerra que también tienen que ver con amenaza y peleas y confrontación entre naciones, no podemos dejar atrás que a medida que vamos evolucionando en la tecnología, en la ciencia y tantas cosas, aprendemos a hacer cada vez armas más destructivas, cosas más feas, ¿no? Y por ahí cuando exhibimos en los desfiles militares de ciertas fechas patrias, todo el armamento, todo lo que tenemos también se convierte en una forma de provocación, sobre todo en aquellos países que son enemigos, ¿no? Corea del Norte, sobre Corea del Sur, y todas estas cosas son interesantes, temas interesantes que vamos a tratar en este corto tiempo de abarcar, ¿no? Dice que solamente el mundo tuvo aproximadamente de 40 a 60 años de paz.
pero desde que el mundo existe hasta ahora siempre hubo guerra, en una parte o en otra, y solamente hubo sosiego en este tiempito tan corto. O sea, es una raza bastante importante la ser humano, ¿no? Importante, todo el tiempo estamos en guerra buscando Sí, forma de matarnos, ¿no? increíble. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, en alguna traducción es enfermedades, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Evidentemente que enfermedades siempre hemos tenido, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares siempre, de todos los días hay terremotos, ¿no? Pero Jesús lo que está enfatizando aquí es que estos acontecimientos se van a suceder uno tras otro, ¿sí? Si bien es cierto que este texto lo entendemos de manera que es a lo largo de la historia, no en un tiempo específico, sino a lo largo de la historia, porque cuando Jesús dice principio de dolores, es como una preparación a algo que va a acontecer, ¿no? O sea, todo lo que es el panorama de guerra, de terremotos, de distintas enfermedades, de todo lo que viene uno tras otro, como se viene dando en este tiempo, y como ha sucedido también en otros tiempos, ¿no? Es como un principio de dolor, o sea, que nosotros tendríamos que aprender a ver las señales. Siempre cuando Jesús hablaba en parábolas y los discípulos trataban de entender qué es lo que estaba diciendo, Jesús ilustraba mucho las cosas con plantas. Por ejemplo, mira cómo está la higuera, mira cuando viene el verano, mira cuando viene tal cosa. Entonces, esas señales son para que revelemos cuáles son los mensajes que está tratando de dilucidar Jesucristo, ¿no? A través de esto. ¿Por qué en este tiempo tan diplomático, entre comillas, cuando existe la ONU y existe tantas organizaciones de derechos humanos, cómo es que nos vemos envueltos en guerra y guerra y guerra y guerra? ¿Por qué eso no se detiene? ¿Por qué crees tú, Pablo, que eso no se detiene a pesar de que hemos evolucionado en ese tema? Bueno, Santiago dice, creo que está en el capítulo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? Dice que vienen de nuestras pasiones, las que batallan adentro, ¿no? Vienen del corazón no regenerado del hombre, porque el hombre sin Dios es una persona que tiende más a hacer lo malo que lo bueno. Hay una depravación humana, eso hablamos, y es un tema muy importante, ¿no? Que se ha hablado, se ha estudiado mucho, porque el hombre sin Cristo está depravado humanamente en guerras, en homicidios, en muchas cosas. Por eso es importante que nuestro corazón lo demos a Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Del deseo desenfrenado de tener y no importando a qué costo para que yo me salga con la mía. Así es, eso es cierto, eso parece solo bastante político. Hay potencias políticas que hacen esto y que hacen esto sin importar nada, ¿no? Quieren conseguir con la codicia del dinero, del poder, porque recordémonos algo también, ¿no? La guerra es una industria millonaria. Conflicto de Sí, intereses, dice, ¿no? conflicto de intereses, sí. La guerra es una industria millonaria. Hay países que se sirven de la guerra para refinanciar sus economías, ¿no? Para poner a validar su moneda. Y esto no es un secreto para nadie, por eso lo decimos, no es un secreto para nadie, pero no estamos analizando lo político, porque lo político responde también a un espectro espiritual, ¿no? Entonces, por eso que ya todo está escrito, nada nos va a tomar de sorpresa, ya todo está escrito, ¿no? Pero antes de continuar, vamos a recordar los números de la radio, si te parece interesante esta conversación, recuerda que puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Un comentario más antes de ir a la pausa. Podemos decir, Omar, que estamos en principio de dolores. Podemos decir Podríamos esto, decir, ¿no? podríamos decir. Y también podemos decir que estamos en un tiempo que se llama gracia, ¿no? Que es un tiempo donde Dios se estableció para que la gente se vuelva a Él, para que lo busques. Porque después cuando ya se cierre este periodo de la gracia, va a empezar un periodo donde, bueno, ya te lo vamos a explicar después. Ya te lo vamos a explicar después. Bien. Bueno, quédate con nosotros, vamos a la primera pausa. El primer tema, Vuelve a llamar, de Jesús Adrián Romero. Quédate con nosotros porque se pone más interesante. Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que están aquí con nosotros en Fe Cristiana y Actualidad. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad y estamos tratando el tema de la escatología bíblica, la teología de los últimos tiempos y estamos basándonos en Mateo 24. Volvemos a repetir los contactos de la radio, pueden llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Y yo aprovecho en invitar, este día domingo tenemos reuniones especiales ahí en la iglesia Aposento Alto, estamos en Buenos Aires 120 a las 19:30 vení, no dejes pasar más el tiempo, acércate a Dios, Dios puede hacer algo por tu vida, ahí adoramos a Dios, escuchamos la palabra y Dios siempre derrama bendición para que podamos seguir adelante de victoria en victoria y de poder en poder. Amén, así es. Y si estás en Santiago del Estero, también
te invitamos a la Plaza Libertad a las 21:30 horas este día sábado. Sábado 21:30 horas. Ahí estamos compartiendo la palabra de Dios en la Plaza Libertad y estamos orando por las necesidades de todos aquellos que se acerquen, ¿sí? Bueno, continuamos porque ya nos queda poco tiempo de esta segunda parte de este interesante programa. Vamos a hablar ahora al verso 9. Vamos a ir al verso 9 porque estamos ahí desglosando un poco Mateo 24. Y dice el verso 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora mira lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a detenernos un poco porque hay algunos detalles que comentar aquí, ¿no? Fíjense que el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es la diferencia de este y el Cristo de antes, ¿no? La diferencia de este falso profeta es exactamente todas estas sectas y todas estas doctrinas que se levantan en contra de la sana doctrina bíblica, ¿sí? Son esas falsas doctrinas y enseñanzas donde muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que se van a congregar en favor de un cierto líder que por ser carismático, por tener ciertos dones de hablar, piensa que tiene la verdad, ¿no? Pero estos falsos profetas van a revelar que en realidad su propósito no es traer la gente a Cristo, sino a ellos mismos. Ajá, por ejemplo, ¿quién fue falso profeta? ¿José Smith puede ser? Sí, por ejemplo, Sí, José Smith, sí. o también Charles Russell, de los Testigos de Jehová, por ejemplo, u otros, Elena White. o Elena G. de White, o Jim Jones, por ejemplo, en el lado protestante más conservador, podría ser, y algunos otros líderes que se dedican específicamente a predicar cosas que ellos asumen como ciertas, pero que no la pasan por el filtro bíblico. Y que su interés más sencillo, o sea, la forma más sencilla de detectarlo es que su interés no es traer a Cristo a la gente, sino que creer las cosas que ellos creen, ¿no? Ellos se dicen que normalmente, y de esto vamos a adelantarle un poquito del tema que viene el próximo miércoles, si nos acompaña, que vamos a hablar de las sectas. El tema también es que ellos suelen pensar que los que están en su congregación son los que tienen la verdad. Los demás están equivocados. Ellos son los únicos que tienen la verdad. O sea, esta también es una característica para entender a los falsos maestros. ¿Te acordás que en 1914 los testigos decían que Jesucristo venía? Entonces muchos de ellos habían venido a sus propiedades, sus casas, todo, y al ver que no venía nada Jesucristo, entonces comenzaron a matarse, a desahuciarse. Muchos perdieron la vida por gente, y también esto pasó con los adventistas. Vi la película, Omar, y sabés que la gente esperaba por hora, y Cristo cuándo viene, y no vino, porque la Biblia dice, ni el día ni la hora vamos a saber, va a venir como ladrón en la noche. Sí, así es cierto que muchos de estos falsos profetas han intentado calcular las fechas según ellos, estudiando la palabra y indicando que, indicando que ciertos cálculos como 1914, después los años 80, había otros que 2000 también, en el año 2000 también. que se estaba proclamando el fin del mundo en el año 2000. O sea, muchas de estas cosas, por eso repito, ¿por qué es importante que nosotros vayamos a las escrituras? Porque siempre se utiliza la ignorancia de la gente para generar pánico. Esto es un arma viejísima. No solamente se utiliza en la política, cuando hay un líder político con su adversario, adjuntándole propuestas que generan miedo, sino que también la Biblia se utiliza, y sobre todo la escatología, porque la escatología es un campo que muy poca gente le interesa o muy poca gente estudia en realidad, se utiliza para generar pánico y miedo, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes conocerlas. Vamos a seguir. Dice, versículo 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y yo quiero detenerme en este texto porque hay dos formas de entender, o de hecho, hay algunas formas de entender la profecía bíblica y el apocalipsis bíblico. Dentro de la teología existe la postura de la que es la postura preterista, y la postura preterista enseña que todas estas profecías y todo lo apocalíptico ya fue cumplido en un lugar en el pasado. O sea, que no tenemos nada que esperar en el futuro, sino que todo lo que se está describiendo aquí fue cumplido en el pasado. Específicamente este versículo 15, mucha gente piensa que tuvo cumplimiento en los macabeos, porque recordemos que en los macabeos, con Antíoco Epífanes, sí, cuando mandó a construir un templo de Zeus, una estatua de Zeus en el templo, y que esa era la abominación desoladora.
Dice que sacrificó un cerdo sacrificó también, ¿no? cerdos y sacrificó animales impuros, Mm. haciéndole la contraria a los judíos en su propio templo. Entonces, algunos piensan que ese es el cumplimiento de este verso 15, lo cual yo no apoyo tanto porque Jesús vino mucho después de los macabeos, y lo cual sería algo improductivo, digamos, algo incoherente tener que hablar de algo futuro cuando ya tuvo cumplimiento en el pasado, ¿no? Así que yo no apoyo tanto Claro, esta teoría. porque está hablando sobre el futuro. O sea, cómo se Sí, va a trasladar, claro, ¿no? Cientos de años pero atrás. te sorprendería la cantidad de teólogos que apoyan No, esa no. versión. Ahora, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén cintas, o sea, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, estos detalles, no nos detengamos tanto en los detalles, porque algunos van a decir, bueno, pero eso son lo de Judea. No, en realidad lo que Jesús está diciendo es que no va a ser tan inminente que no va a haber tiempo para mirar atrás. Eso es lo que significa estos textos. No es que el que esté en una azotea no se va a bajar al primer piso. O sea, en realidad son detalles que amplifican la inminencia de la venida de Cristo. O sea, todo el mundo va a estar atento a eso. No va a haber tiempo para mirar atrás ni para recoger algo. Y cuando se refiere a las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, se trata de la inocencia de los niños y todo lo que tiene que ver respecto a eso, ¿no? Pregunto mal, ¿cuál es el panorama profético y el panorama moral para estos tiempos? Porque por lo que yo estoy escuchando, es un panorama sombrío, es un panorama donde hay mucha fricción, muchas pruebas, bueno, muchas cosas difíciles. Esto es tremendo. ¿Qué opinas vos de esto? ¿Hay esperanza? ¿Las cosas se ponen mejor o se ponen peor? ¿Cómo es el tema? Bien, yo voy a comenzar por el final de tu pregunta. Primero que nada, el panorama que estamos viviendo actual es un panorama donde el versículo 14 que dice que va a ser predicado este evangelio en todas las naciones. Ya cada vez hay menos lugares donde el evangelio no es conocido. O sea, el evangelio tiene que ser conocido en todas las naciones del mundo para que tenga cumplimiento inminente la venida de Cristo. Sin embargo, no es que el hombre puede retrasar, no voy a predicar ahí porque entonces viene el fin. No, eso va a ocurrir queramos o no queramos, ¿sí? Y segundo, ¿cuál es el panorama actual de lo que estamos viviendo hoy? Mira, a medida que las cosas van avanzando, no se van a poner mejor. Creo que es un engaño decir que vamos a mantenernos optimistas, que vamos a conseguir la paz. No, se va a poner de mal en peor. Porque hay muchas congregaciones que dicen, viene lo mejor, viene la gloria, viene la prosperidad, viene esto y viene lo otro, pero todo bueno, todo excelente. Sí. Y podemos decir que está bien, que están errados, que... Yo diría que están errados porque les hago una pregunta a esos predicadores de la prosperidad y de la bondad. ¿Dónde estaban en la pandemia? ¿Dónde estaban? Buena pregunta. ¿Dónde estaban en la pandemia los que decían que todo viene bien, que todo va a estar lindo, que este es tu año? Yo no los vi, para mí se escondieron. Bueno, yo no sé dónde estaban tampoco, ¿no? Los sanadores milagreros que venían por ahí a decir que todo está bien, que si tú no estás enfermo estás mal con Dios. Entonces hay un montón de cosas que son necesarias que vosotros planteemos con la palabra de Dios y que confrontemos eso. ¿Dónde estaban en la pandemia? No sabemos, pero lo que puedo decirte, Pablo, con certeza, es que según describe Jesús, las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner peor. Va a haber cada vez más rumores de guerra que van a ser todavía más letales, guerras que van a producir efectos económicos más adversos a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es una pregunta muy pertinente. Ahora, la pregunta de en qué panorama estamos ahora es difícil saberlo porque hay cosas que tienen que acontecer para nosotros saber. Repito, hay cosas que tenemos que esperar que acontezcan para saber qué viene. Porque recuerden que la profecía y la apocalíptica son dos cosas distintas. La profecía es la proclamación de la palabra de Dios que no necesariamente tiene que ver con predecir algo, sino que tiene que ver con una verdad que Dios quiere revelar. Y lo apocalíptico sí tiene que ver con elementos simbólicos que cuando vayan a acontecer, nosotros podemos tener mayor luz sobre el tema. Y hay algo que antes de darte la palabra quiero decir. La escatología es algo donde la Iglesia de Cristo nunca ha podido estar de acuerdo. La escatología es siempre un tema de discusión desde que los padres de la Iglesia recibieron la enseñanza de los apóstoles y la han ido esparciendo por todas las naciones. O sea, hoy en día, ni con los más brillantes teólogos de la antigüedad y de hoy en día, podemos estar al 100% de acuerdo, porque son cosas que son, tenemos que admitir que en su detalle hay que esperar que acontezcan para saber cómo van a ser. Por eso no podemos tener el 100% de la verdad sobre esto, ¿no? Claro, también hay teólogos, ¿no? Estudiosos, eruditos, que dicen que
Israel es el reloj profético de Dios, ¿no? Todo lo que pase ahí tiene que ver algo con lo que Jesús dijo. Y también hay otros que dicen que Israel va a tener su tercer templo, ¿no? Va a tener Sí, su tercer templo, sí, es verdad. ¿no? Esto es verdad. Es cierto, sí. Y ahí es donde hablaste vos, ¿no? De la abominación desoladora. Entonces, muchos dicen, ¿cómo va a tener si donde tiene que estar el templo está la mezquita, ¿cómo se llama? Sí, es una mezquita que ya vamos a buscar el De nombre. Al-Aqsa creo que es. Ajá, Al-Aqsa. ese es el tercer lugar más Sí, sagrado es el tercer lugar más sagrado del Islam, ¿no? Hay dos lugares eh, sagrados para el Islam y con este sería el tercero. La Meca, que es donde rezan todos los musulmanes en sentido a la Meca, y Medina, que es donde nació Mahoma, ¿no? Y también esta mezquita que está justo dentro del complejo que formaría parte de la edificación del templo, si se pudiera, o sea, se desataría sí o sí un verdadero conflicto religioso si llegaran a tocar ese edificio, pero ¿no? bíblicamente Pero, Jesús pero dijo, va a suceder. ¿no? Y pero, Pablo también dijo, pero o sea va a que hay dos suceder. profecías. Sí, va a suceder. O sea, queramos o no, va a suceder. Ahora fíjate una cosa. Verso 27. Voy a saltar al verso 27 porque lo que se describe en los versos anteriores ya ha repetido en otros versos. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El texto venida quiere decir parucía. O sea, aquí voy a decir algo que a lo mejor muchos cristianos no van a estar de acuerdo. Pero no va a haber ningún rapto secreto. La venida del Hijo del Hombre, va a haber un arrebatamiento, sí, pero va a suceder junto con la venida del hombre. Ya le voy a explicar por qué. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este texto, que es una expresión bastante llamativa, quiere decir en realidad no es que hay cuerpos muertos literal, sino que así como las águilas que están en los cielos buscando qué comer, la gente puede identificar que algo está pasando allí, así va a ser el Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre va a ser un acontecimiento que todo el mundo va a verlo. O sea, nadie va a estar desprevenido cuando esto acontezca. Por eso la expresión dice, todo ojo le verá, no es simplemente una expresión literal que dice, bueno, todos los ojos lo van a ver, ¿cómo puede ser? No, en realidad se refiere a que va a ser tan extraordinaria que nadie se la va a perder. Todo el mundo va a saber cuando Cristo venga. La parucía, que es lo que habla también Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando habla del arrebatamiento, utiliza también la palabra parucía, o sea que los dos están hablando del mismo acontecimiento, de la venida del Hijo del Hombre. Y verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, y para los que piensan que la iglesia no va a pasar la tribulación, lean Daniel 12, y lean también esta iglesia de Apocalipsis que dice, yo te guardaré del día de la prueba, Sí. no te dice yo te sacaré del día de la prueba, ojo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto es una descripción de lo que podría acontecer en ese momento. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Por qué se lamentarán, Pablo? Sí, realmente son los discípulos que han rechazado a Cristo. Sabemos que los discípulos están esperando al Mesías. El Mesías no va a ser realmente el que va a aparecer Jesucristo, sino va a ser el anticristo, el antimesías, como le dicen. Entonces, sabemos que hay un tramo de 7 años donde ahí se refiere Jesucristo, ¿no? Donde va a haber una tribulación como nunca la hubo ni la habrá, dice. Entonces, estas cosas podemos concordar un poco con Apocalipsis también, que el sol se oscurecerá, dice que la luna se convertirá en sangre. También Joel es un libro que dice eso, o sea que está apoyado por varias citas bíblicas, en Mateo, en Lucas, en Marcos, Apocalipsis y Joel. Así es. Vamos al verso 36. Ya nos queda poco tiempo, pero la verdad es que cuando la pasamos bien, el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela. Verso 36. Lo que decía Pablo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hay unos teólogos, especialmente de la parte de los testigos de Jehová, que dicen, bueno, ¿cómo Jesús puede ser Dios si él ni siquiera sabía a qué hora tendría que venir él mismo? Entonces, es importante saber que en el concilio de Calcedonia, en el siglo V, año 421, si no me equivoco, ahí se determinó, después de muchas discusiones teológicas, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Esto ya lo revela las Escrituras, pero a veces la iglesia necesita reunirse en concilio para declarar que una doctrina es cierta, ¿sí? Es después de tanto estudio, después de tanto análisis, se dice, mira, hemos llegado a la conclusión de que realmente Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Ahora, Jesús en sus limitaciones humanas
en su cuerpo humano no era omnipresente. El cuerpo de Jesús no podía estar presente en todos lados. Estaba presente en una sola ubicación geográfica. Ese es un ejemplo. Jesús tuvo que crecer, ser niño para adulto. O sea, no es que nació siendo adulto ya a la cruz. No, él tuvo que crecer como todo ser humano, tuvo que ser alimentado como todo ser humano, tuvo sed como todo ser humano. Se cansaba, porque Dios no se cansa, pero él se tuvo que cansar porque estaba sujeto. La divinidad de Jesús estaba sujeta a las limitaciones humanas. Y esto también incluía ciertos conocimientos humanos. Ahora, yo estuve leyendo algo interesante. Mira cómo te va a volar la cabeza ahora. Porque Mira, Filipenses dice, ¿no? claro, exactamente. Mismo, ¿no? El tratado cristológico más importante del Nuevo Testamento es Filipenses 2. El tratado cristológico es ese. Pero mira esto. La luna no dará su resplandor. Fíjate que la luna no tiene luz. La luz de la luna es por el sol. Ahora, unos dirán, bueno, ¿cómo Jesús pudo haber dicho eso si esto es una falsa creencia? Pero hay una respuesta muy brillante que a mí me voló la cabeza. Y dice que Jesús no aceptaba creencias falsas, pero hablaba según la cultura y el conocimiento que se tenía de ese tiempo. Wow, esto fue algo increíble que yo descubrí y pude ver, y es cierto, ¿no? Por eso Jesús decía que la semilla de la mostaza era la más pequeña, y no es la más pequeña de todas, pero en ese tiempo se creía que era la más pequeña de todas, por lo cual Jesús no es que esté validando la creencia falsa, sino que está compartiendo el pensamiento cultural de ese tiempo, y por eso tenía que hablar también en manera simbólica, porque recordemos que la apocalíptica judía hablaba en manera simbólica, y para poder transmitir una verdad teológica tenía que hacerlo en el mismo contexto cultural en el que Jesús estaba. Claro, sabés que cuando Jesucristo dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, sabemos que el animal más grande del cercano oriente era el camello, pero más vale que hay animales más grandes. Si Sí. estuviese en India, Jesús hubiese dicho, bueno, mejor, más fácil que pase un elefante por el ojo de una aguja que un rico, ¿no? Entonces siempre Jesús se trasladaba a la cultura, al tiempo y a la gente que estaba escuchando. Así es, así es. Y todos estos acontecimientos, ¿cuál es la forma de salir indemne de estos acontecimientos, no? Yo quiero compartir contigo, antes de despedirnos y ir al segundo tema, lo siguiente. La única forma de que Jesús pueda, en el final de los tiempos, separar a los cabritos de las ovejas, es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús. A través de ese compromiso que asumimos como cristianos, es esperar la segunda venida de Jesús. Yo sé que a veces el panorama no es fácil de asumir y de digerir. Yo sé que mucha gente no le gusta que le digan que las cosas se van a poner peor, pero sí, es nuestro deber y nuestra responsabilidad con la verdad decir que se van a poner peor. Las cosas no van a empezar a salir, a mejorar, porque vamos evolucionando con la ciencia médica, con la ciencia, con el conocimiento, con la política, porque en realidad en estos 2000 años de historia, de hecho en estos 20 años del siglo XXI, se ha visto que ha habido muchos cambios para mal. Incluso la misma pandemia mundial nos dice que no estamos de todo a salvo, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿Dónde podemos tener la seguridad real? En las manos de Cristo Jesús. Porque Jesús nos prometió que sus ovejas oyen su voz y nadie las arrebatará de su mano y no perecerán jamás. Esa es una promesa que Él nos dijo. Y yo quiero que tú formes parte de ese redil. Quiero que tengas la oportunidad en esta noche de abrir tu corazón y tu mente, y que a pesar de que el panorama mundial se oscurezca cada día más haya menos bondad en el mundo, porque dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, tú puedas ser un sostén de amor en medio de la oscuridad. Así que yo te voy a pedir que hagas conmigo esta oración ahí donde tú estás, donde estás escuchando. No importa si estás esperando algo, estás esperando a alguien y pusiste esta emisora y escuchaste, no importa. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así que repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por morir por mí por mí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario y resucitar resucitar al tercer día tercer día para revelarme para revelar el verdadero camino el verdadero camino a Dios el Padre. a Dios el Padre. Yo me arrepiento Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores, y te acepto como mi único como mi único y suficiente suficiente Salvador. A partir de hoy, A partir de hoy, entra en mi vida, entra en mi vida, cámbiala, cámbiala, transfórmala transfórmala y guárdame y guárdame de todas las cosas de todas las que me cosas hacen daño que me hacen daño, y prepárame y prepárame para tu venida. para tu venida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, quiero recordarte que dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que este es el requisito. Y si estás cerca de una iglesia cristiana o tienes acceso a una iglesia cristiana, acércate. Ve y conoce más de Dios, que Dios tiene muchos planes lindos, planes hermosos para tu vida, planes en medio de la oscuridad para darte paz y vida eterna. Y si estás en Santiago del Estero, te invitamos a Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Ahí nos congregamos los domingos a las 19:30 y estamos para ayudarte y para servirte. Vamos a la segunda pausa antes de despedirnos, segundo tema, y ya volvemos con la despedida. Muy buenas noches, ya estamos despidiéndonos. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa Fe Cristiana en Actualidad, en esta edición. Saludamos a la Iglesia Bautista del Centro, la Barca de Hombres, a todos los hermanos y hermanas de Factor de Fe y Perdón, Jesús Gabriel, Zulema, a Ezequiel, a Gabriel Omar, Sandra, a Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, a Rui Córdoba en Rafaela, que también ya se está sumando al canal de YouTube. Recuerde que si este programa usted no lo puede ver en vivo, o no lo puede escuchar en vivo, mejor dicho, lo puede ver en el canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Suscríbase, comparta todo lo que estamos allí. Saludos a Yanina Albarracín, a Andrea Albarracín, Lili Coronel, Julieta, Milton, Rodrigo, a todos aquellos que nos están escuchando. ¿Quieres despedirte de alguien, Pablo? Sí, yo saludo a Ezequiel, a Gabriel, a aquellos que nos están ayudando con la iglesia, con las reuniones, a Sandra también, a Dylan, también a Jesús, a Zulema y a toda la congregación de Aposento Alto. Dios lo bendiga. Así es. Bueno, nos vemos hasta la próxima ocasión. Nos vemos el próximo jueves a las 21 horas por aquí por Radio Exclusiva 103.7 FM. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima.